Cordero de Dios, el que vive por los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas cosas. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana que venimos a tu presencia. Vamos a tu presencia. Aleluya. Aleluya. Qué maravillosa es su presencia. Amén. Confiemos en Él y demos testimonio de sus hechos poderosos. Amén. Tomemos nuestro lugar y preparémonos para recibir la palabra esta mañana. Hermanos, a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Bueno, en esta mañana vamos a dar inicio, vamos a iniciar con los anuncios de los servicios que se realizan durante la semana. Vamos a iniciar en esta mañana y así vamos a tomar el tiempo también, ¿verdad?, después de esto para recibir la palabra del Señor. ¿Alguien nos visita por primera vez? Puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días miércoles a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También se hace un llamado a todos aquellos que estén interesados en aprender a tocar algún instrumento. Los días de ensayo son los días martes por vía Zoom. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio. Se les informa que los días jueves y domingos se lleva a cabo el tiempo de oración de 7 de la mañana a 8 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia que tienen hijos menores de 12 años, se les informa que los días sábados a las 4 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio de Facebook. Se les informa que el discipulado básico Conociendo a Dios se llevará a cabo por medio de enseñanzas de audio en WhatsApp. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias El Libro de Josué y La Honra del Ministerio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días sábados por Facebook y los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración Milpalta.
Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana Laura o bien comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo a las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura. Les informamos que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Casa de Oración, de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Y a continuación vamos a orar, vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 24. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a dar lectura al versículo 24. Hoy el tema que hoy se va a tratar de hacer de la cena, ¿verdad? De la Santa Cena. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? El Señor dejó establecido esta palabra para que la recordemos, ¿verdad? Que nosotros recordamos todos los días, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, no solamente este día. Para mucha gente solamente este día se acuerda, ¿verdad? Pero para nosotros yo creo que todos los días como cristianos tenemos que recordar el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Que es el que nos salva, ¿verdad? Que Él es nuestro Salvador. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana pues, nos ayude, ¿verdad? A que podamos entender el mensaje que hoy vamos a recibir. Que por medio de su Espíritu Santo estemos siendo guiados, ¿verdad? En toda esta verdad, en toda esta enseñanza que el Señor nos ha dejado. Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias por este tiempo que hoy nos permite poder estar aquí reunidos, Padre, recordando, Señor, en este día el sacrificio de Jesús que Él hizo por nosotros, Padre, por amor. Él se entregó, Señor. Él entregó su cuerpo, entregó su vida, derramó su sangre, Señor, y por medio de esa sangre hemos sido lavados, hemos sido perdonados de nuestros pecados, Señor. Damos gracias, Padre, damos gracias por Jesucristo, por enviarlo a esta tierra, Señor, como la luz del mundo, el que ha resplandecido en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. En esta mañana le pedimos, Padre, que nos ayude a poder entender la enseñanza que hoy vamos a recibir, Señor. Que por medio de su Espíritu Santo estemos siendo guiados, Padre, estemos siendo instruidos, Señor, por Él y por su palabra, Señor, para poder vivir conforme a su voluntad, Señor, que es la santidad. Padre, ayúdenos en esta mañana. Yo le pido por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, mi Señor, que usted esté obrando en la vida de él, usted esté dándole la sabiduría que él requiere, Señor, para la edificación de su iglesia, de su pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Le damos las gracias en esta mañana, mi Dios, por el privilegio que hoy nos da de poder tener salud, de poder tener vida. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos dispuestos para ser enseñados, para ser ministrados en esta mañana. Le hemos adorado, hemos preparado nuestro corazón y vamos a recibir el mensaje que hoy tiene que compartirnos, Padre. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo con nosotros, aunque sea, ¿verdad? Volteen a saludar a su hermano que está ahí a un lado de ustedes y díganle que Dios te bendiga, que sea con los ojos, ¿no? Una sonrisa con los ojos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite el Señor reunirnos y estar aquí en la casa del Señor. Antes de comenzar con la enseñanza, les quiero pedir a los jóvenes que son tan amables de pasar a su salón para que reciban su enseñanza, por favor. Bien, vamos a dar inicio con un tema especial el día de hoy. Se llama Hacer esto en memoria de mí. Así se llama el tema. Hacer esto en memoria de mí. Y me refiero a la cena del Señor. A eso me refiero. Entonces, antes de comenzar de lleno en la escritura, yo quiero hablar un poquito sobre el contexto que la Biblia nos deja ver con respecto a la cena del Señor. Esto de la cena del Señor fue una instrucción que Dios dio y que se estaba llevando a cabo también en varias de las iglesias, pero en alguna de las iglesias, como en el caso de Corinto, no se estaba haciendo las cosas como Dios mandaba, en orden. Entonces, pues ¿por qué? Porque la ciudad de Corinto era una capital, fíjense que de la provincia de Acaya, y Acaya se encontraba en la región de Grecia. Entonces, esta ciudad de Corinto era una ciudad muy importante a nivel internacional. ¿Por qué? Por su situación geográfica, era una ciudad conocida a nivel mundial. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que esta ciudad realmente contaba con un puerto y era una ciudad donde había mucho comercio. Y era muy destacada la ciudad de Corinto, pero también había otras situaciones que afectaban a la ciudad, como en el caso de la idolatría y la inmoralidad sexual en Corinto. Esa era otra de las problemáticas que había ahí. Pero quiero decirles que Dios, fíjense, en su grande amor, Dios estableció ahí en Corinto una iglesia y utilizó la vida del apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, Pablo fue a predicar a Corinto y ahí Dios levantó una congregación de cristianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Como aquí el Señor ha tenido a bien establecer una congregación. Entonces, qué importante es considerar el contexto de esta ciudad, el trasfondo también. Había mucha inmoralidad y yo les he explicado que la inmoralidad, la idolatría, va de la mano con la inmoralidad sexual. Ahí se celebraba el culto a la diosa del amor. Entonces, cuando venían los comerciantes, ellos lo que hacían pues era ir a ese templo, y en ese templo había mujeres sacerdotisas a esa diosa, y esas mujeres sacerdotisas se dedicaban a prostituirse. Entonces era una ciudad muy llena de idolatría, pero llevaba de la mano la idolatría, siempre va con la inmoralidad sexual. Siempre, amados hermanos. Son como hermanas, esos dos pecados. Donde hay idolatría, hay inmoralidad sexual. Entonces, vemos cómo es la nación de México, entonces, pero también vemos mucha problemática en la inmoralidad sexual en México. Y es algo real. Pero yo quiero decirles que los corintios habían recibido el evangelio.
dispusieron su corazón para recibir el Evangelio, pero había un problema. ¿Qué creen? Que no estaba madurando la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una vida como niños espirituales y había entre ellos problemas, había celos, había pleitos, había contiendas, había actitudes que los llegaron a cometer abusos en la celebración de la cena del Señor. Miren, vamos a ver, Pablo fue informado de estas actitudes de los corintios. No fue chisme, fue información. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 1, y ahorita les digo el versículo. Versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, por favor. Miren, fíjense lo que está aquí escribiendo en esta carta Pablo. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre nosotros, ¿qué? Divisiones. ¿Ya vieron lo que había en la iglesia de Corinto? Divisiones. Y dice, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Que ¿saben cómo viene la unidad en el cuerpo de Cristo? A través de que todos nos sujetamos a obedecer la palabra de ¿quién? De Dios. En un matrimonio también. Cuando un matrimonio es creyente y los dos se sujetan a obedecer la palabra de Dios, ¿qué creen que va a haber? Unidad. No va a prevalecer la división, a pesar de que traemos diferentes hábitos y costumbres, pero si los dos decidimos rendirnos a la palabra de Dios, va a traer unidad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No va a haber división. La palabra de Dios siempre es para traer unidad, pero aquí los corintios no estaban recibiendo la palabra de Dios como debían de haberla recibido. Ahora sí que como decimos los mexicanos, les entraba por un oído y ¿qué? Esto se lo saben, ¿verdad? Pero así nos pasa. Eran perezosos en aprender a escuchar ¿qué? La palabra de ¿quién? De Dios, y por lo tanto su fe era débil. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces yo necesito fortalecerme en la fe del Señor, escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Entonces aquí nos dice el versículo 11, miren, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, yo de casa de oración, yo de vida nueva para el mundo. Ándale. Y así estaban como niños. Con esas actitudes de niños estaban así. Entonces, esto nos deja ver cuál era la situación espiritual de quién, de la iglesia de quién, de Corinto. Ahora, estas actitudes los llevaron a cometer abusos en la celebración de la cena del Señor. Por eso Dios usó la vida del apóstol Pablo, ¿para qué? Para corregir duramente ese desorden en la iglesia. Fíjense, Dios es un Dios de orden, y en ese orden y en ese amor también Dios tiene que disciplinar a su iglesia, ¿sí o no? O sea, corregirla. Y es una extensión de su amor, la disciplina. Entonces, qué importante es nosotros darnos cuenta que Dios utiliza a autoridades que Él ha establecido para ejercer disciplina o para ejercer orden en la iglesia. Porque miren, si en una iglesia se deja sin disciplina y sin orden, la iglesia se vuelve una iglesia donde cada uno hace bien lo que bien le quede. Y eso es anarquía. El libro de los jueces, lean en la Biblia el libro de los jueces y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había orden, no había disciplina. Aquí estaba pasando lo mismo en esta iglesia de Corinto. No había disciplina, no había orden, pero Dios en su amor y en su misericordia tuvo que usar la vida de Pablo. Por favor, vayamos a 1 de Corintios 11, 17. Primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 17. Dice así, el apóstol Pablo dice,
Pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Ándale. Fíjate, y aquí nosotros vemos que aquí había un problema muy fuerte en la vida de los corintios. Es decir, que Pablo al ordenarles, cuando les dice, pero al anunciarles esto que sigue, se refiere al ordenarles o mandarles lo que sigue. ¿Qué sigue? Que no los alababa Pablo, no los felicitaba. Pablo no estaba aprobando la conducta que estaban teniendo. ¿Cuál era la conducta de los corintios? Díganme ustedes. ¿Qué había en ellos? ¿Qué más? Idolatría, contiendas, ¿qué más? Gracias a Dios que eso no pasa aquí. Bendito Dios que pasó en Corinto, ¿verdad? ¿Verdad que eso no pasa aquí? Ya se pusieron muy serios, ¿no? Ay, está bien que reflexionemos, que nos examinemos cómo estamos viviendo, porque nuestra conducta manifiesta cómo estamos. Y dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Estas palabras que Pablo utiliza se refiere al mal comportamiento de sus hermanos, que cuando se reunían no lo hacían para adorar a quién. Fíjense la actitud en la que habían caído ya los corintios. Y les iba a decir cuál era lo peor que ellos estaban manifestando. Yo quiero decirles que estos problemas que vemos aquí en esta iglesia de Corinto siguen manifestándose hasta el día de hoy en algunas iglesias. Y eso Dios no lo aprueba. Por eso les tuvo que decir Pablo, miren, en el versículo 18, miren, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Y en parte lo creo, dice Pablo, como diciendo, es verdad. Pablo quiere que sus hermanos pongan mucha atención cuando les dice, pues en primer lugar, como diciéndoles, oigan, pongan atención, porque lo que les voy a decir es algo muy ¿qué? Es muy importante. Cuando se reúnen como iglesia, ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros, los que hemos decidido arrepentirnos de nuestros pecados y creer en ¿quién? En Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos la iglesia y que hemos nacido de nuevo espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia son los hijos de Dios nacidos de nuevo que se reúnen para realizar un culto, un tiempo de servicio, de adoración a Dios. Esa es la iglesia. Y dice Pablo, oigo que hay entre ustedes divisiones. Pablo había recibido informes sobre la conducta de ellos y ya lo vimos. Los de Cloé fueron a informarle la conducta de ellos. Y ya llevaban varios años de ser cristianos. ¿Cuántos llevan varios años de ser cristianos? Ni uno. Todos son bebés aquí. No. Hay veces que ya llevamos varios años de ser cristianos y todavía nuestra conducta no que. Ahí hay un problema. Tenemos que reflexionar bien y tomar nuevas direcciones o nuevas decisiones. ¿Para qué? Para que nuestra conducta empiece a cambiar. Es decir, que aún no maduraban los corintios. ¿Por qué? Porque tenían pensamientos o argumentos que estaban en contra de la voluntad de Dios. Ay, no, yo voy a la casa de oración de Milpalta, pero le voy a decir a Lugier que me deje sentar donde yo quiero. Y así ese tipo de argumentos. Y si no lo dejan sentar donde yo quiero, ay, no, entonces no. Ay, no, no. Y ahí está el hermano con su cara enojada. Y está la alabanza y ni alza las manos, dice, ¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta, ¿no? Que debemos de cambiar nuestra conducta, que debemos de aprender a madurar, amados hermanos. Porque en la casa del Señor hay orden, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que el orden nos lleva a madurar? ¿Verdad que sí? El ser ordenado nos hace hombres y mujeres más maduros. Eso es lo que hace el Señor. Y dice que hay divisiones, fíjense. Esa palabra divisiones quiere decir rotura. O sea que, miren, me llama la atención porque en la iglesia había situaciones o relaciones entre los hermanos que estaban rotas.
por situaciones personales que había entre ellos. No es que tú el otro día me dijiste esto y la verdad me dolió y pues no, ¿y cómo te voy a perdonar? No. Y el problema no era ese, el problema es que no iban y lo arreglaban con la persona adecuada, sino que iban y lo arreglaban ¿con quién? Con otras. Ay, fíjate que me hizo esto y esto. No, hermanito, fíjate que tal, fulano de tal me hizo esto y esto, pero hay que Dios lo discipline, ¿no? Y tú ya andas comentando la situación. Y eso hacía más grande el ¿qué? El problema, ¿se dan cuenta? Entonces, eso ocasionaba que hubiera entre ellos relaciones rotas. Y eran situaciones no fundamentales, situaciones de carácter, amados hermanos. Porque dijéramos, si hubiera sido un problema por una situación fundamental o de una doctrina fundamental, voy de acuerdo. Pero no era un problema por una situación de una doctrina fundamental, sino por situaciones de carácter personal. Y esto pasaba, ¿saben por qué? Porque los corintios no tenían la capacidad de pensar con madurez, no tenían paciencia, no manifestaban amor y mucho menos manifestaban perdón a su prójimo. Eso era lo que estaba pasando. Y Pablo le dice, en parte lo creo, les dice. Como diciéndoles, Pablo, ¿no? Estoy consciente de que entre ustedes hay diferencias sociales y culturales que causan divisiones en la vida. Eso me queda claro. Como en un matrimonio, ¿no? Por decir, miren, yo no soy de Milpalta. Yo viví toda mi juventud y mi niñez en la delegación de Tláhuac. Pero al venirme para acá, yo tuve un choque con los hábitos y costumbres también cuando me casé con mi esposa. Y al venirme para acá, como que somos dos culturas diferentes, traemos hábitos y culturas diferentes. Pero ¿qué hicimos los dos? Tuvimos que aprender a rendirnos, a obedecer ¿a quién? A Dios, para que permanezca la unidad. Pero aquí en los Corintios no estaba pasando eso. Y Pablo lo entendía muy bien. Y yo quiero decirles que cuando un creyente en Cristo, fíjense, abraza la verdad de la Escritura, trae a su vida unidad en el Espíritu con otros creyentes. Porque nos estamos haciendo de un mismo ¿qué? Pensar y de un mismo sentir. ¿Cuántos aman a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos obedecen a Jesús? ¿Ya se oyeron menos amenes? ¿Qué pasó? Jesús dijo, si me amáis, guardar ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, qué importante es que cuando estamos obedeciendo al Señor, tú obedeces al Señor, yo obedezco al Señor, entonces estamos teniendo el mismo pensar y el mismo ¿qué? Y eso nos une, no nos divide. Entonces, la verdad de la Escritura siempre nos va a traer unidad y va a romper con todas esas diferencias sociales, hábitos y costumbres que traemos cada quien. Por eso Pablo les dice en el versículo 19, fíjense, porque es preciso que entre nosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre nosotros los que son ¿qué? O sea que entre nosotros hay quienes sí son aprobados y hay quienes son reprobados. ¿Está dando a entender eso Pablo, sí o no? Pero es preciso que haya disensiones, es decir, que es necesario que entre nosotros haya diferentes opiniones o conceptos diferentes de lo que Dios usa esto es lo que Dios usa, para hacernos ver nuestra propia condición espiritual. Por ejemplo, si ustedes vienen de otro lugar y tienen conceptos y hábitos diferentes y vienen aquí a la congregación y yo también vengo aquí a la congregación, pero yo tengo ya un poquito más establecido en mi mente y en mi corazón utilizar los principios de la palabra de Dios ¿para qué? Para estar en el servicio de adoración al Señor. Pero a lo mejor algunos no. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Los dos debemos de sujetarnos ¿a quién? A la palabra. Cuando alguno no se quiere sujetar a la palabra, entonces él mismo va a manifestar que es aprobado o reprobado. ¿Se dan cuenta? Dice Pablo, es preciso que entre nosotros haya disensiones. O sea, ¿para qué? Para que se haga manifiesto quiénes son aprobados y quiénes son ¿qué? Es preciso.
Dios usa todo esto para mostrarnos la condición espiritual en la que estamos y darme cuenta de cómo reaccionamos ante la crítica, ante la murmuración, ante el desprecio de un miembro de Cristo hacia mí. ¿Cómo vamos a reaccionar? Como yo reaccione, voy a manifestar si soy aprobado o reprobado. Por eso, al que está ahí a tu lado, órale, no te duermas, métele un codazo y a ver cómo reacciona. Ahora sí que pruébalo, a ver si es aprobado o reprobado. Dile, órale, hermano, Dios te bendiga, no te duermas. ¿Sí? Entonces, ¿quieres ver la condición espiritual de tu prójimo? Métele un pellizquito a ver cómo está su condición espiritual, ¿no? Y como reaccione te vas a dar cuenta, así está su condición espiritual. ¿Saben que Dios lo permite? Dios permite esto hasta a veces en la familia, que vengan los conflictos y las situaciones, y si nosotros reaccionamos de una manera carnal, ¿qué pasa? Nuestra condición espiritual es una condición reprobada. Eso pasaba aquí. Pero ¿saben por qué Pablo le dio un buen consejo a Timoteo? Vayamos a 2 de Timoteo 2:15, por favor. Porque Dios quiere que nosotros seamos aprobados, no reprobados. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo le dice, Timoteo ya era un pastor joven que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Y le dice ahí, como obrero que ¿qué? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de ¿quién? ¿Sabes cómo nosotros podemos ser aprobados por Dios? Cuando aprendemos a usar bien la palabra de ¿qué? De verdad. Eso es lo que te va a llevar a ser aprobado, el usar bien la palabra de verdad. Oigan, y si no usamos bien la palabra de verdad, ¿qué vamos a manifestar en nuestra vida? Pecado. ¿Sí? Vamos a manifestar en nuestra vida actitudes de ¿qué? ¿De maduros o de inmaduros? De inmaduros. Y luego a veces cuando vienen a la congregación y lo sientan en un lugar que no les gusta, hasta como que les va de lado un poquito la boca. Manifiestan esas actitudes. Lo bueno es que las hermanitas que están de Ujieres pues ya están como que capacitadas en eso, ¿no? Para tolerar todavía ese tipo de actitudes. Gracias a Dios por las hermanas, ¿no? Porque si no, imagínense si no tuvieran la capacidad de tolerar eso. Ya se hubiera enojado por ahí la hermana Ujier, ¿eh? No, pastor, ahí está el servicio, yo ya no quiero nada, ¿no? Apenas si puedo con mi familia, imagínense, ¿no? Pero gracias a Dios van madurando, todos vamos hacia esa madurez, todos, amados hermanos. Pero quiero decirles que todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son verdaderos seguidores de Cristo. Es necesario que seamos probados. Entonces, cuando hay situaciones difíciles en la iglesia, fíjense, no debemos pasar o debemos de pensar que no pasa nada. No pasa nada. No, sí pasan las cosas. Sí suceden las cosas. Porque la Biblia dice que es necesario que sucedan las cosas para que Dios trate con quién. Con nosotros. Ahora, ¿para qué Dios va a tratar con nosotros? Para que vayamos hacia dónde. A la madurez. ¿Sabes que Dios te quiere llevar a la madurez? Dios va a tratar con tu corazón, con tu vida. Va a permitir situaciones difíciles en tu vida para que tú aprendas a depender de Dios, uses bien la palabra de Dios, seas aprobado y manifiestes madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Así es. También Dios va a permitir, te va a poner pruebas. Algunos están en la prueba de cursar el instituto bíblico y ahí van con sus estiras y sus aflojes, pero ahí están, mira, y están en su prueba, pasándola.
Pero ellos están demostrando que quieren ir ¿a dónde? A la madurez. Quieren madurar. Y esto es algo muy hermoso. Dios quiere que vayamos madurando como iglesia. Pero algo pasaba en la iglesia de Corinto que había detenido la madurez, porque ellos persistían en lo mismo. Por un lado permitían, fíjense, las relaciones inmorales dentro de la iglesia. Cuando ustedes lean esta carta a los Corintios, se van a dar cuenta que un hijastro se metió con su madrastra y los líderes de la iglesia no hacían ¿qué? Y luego cuando se reunían y hablaban en lenguas y todos los dones, todo el mundo hablaba en lenguas. Eso era un desorden. Y luego en el matrimonio peor tantito, ¿no? La mujer se rebelaba contra el varón y Pablo tuvo que establecer los principios del matrimonio. Y era un caos, era un desorden la iglesia de Corinto, ahora sí que la familia de Corinto. Pasaba una situación muy difícil ahí. Algunos se sentían muy orgullosos porque hablaban en lenguas y tenían dones de sanidad. Pero Pablo los ubica y les dice que tiene que haber disciplina en la iglesia. Y que cuando operaran los dones tenían que hacerlo decentemente y con orden, amados hermanos. Y que cuando hubiera divisiones entre ellos, tenían que tener la capacidad para aprender a resolverlos ¿en dónde? Ahí en la congregación entre ellos. ¿Para qué? Para aprender a madurar. Pero ellos no crecían, hermanos. ¿Por qué? Por la inmadurez que manifestaban. Por eso miren en el versículo 20 ¿qué les dice Pablo? 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Saben que Pablo aquí está alegando que cuando ellos se reúnen en realidad ya no lo hacen para participar de la cena del Señor, porque sus acciones carentes de amor y su conducta indecente hacen imposible una celebración verdadera? Eso es lo que Pablo les está diciendo. O sea, ¿cómo vamos a celebrar una cena del Señor si ustedes todavía hay entre ustedes envidias, pleitos, no se han perdonado? Uno anda de inmoral, el otro quién sabe qué anda haciendo, de chismoso, el otro de murmur. Así estaba la iglesia de Corinto. Ellos habían olvidado el propósito de la cena del Señor. ¿Saben que el propósito de la cena del Señor es recordar que Cristo murió por nosotros en la cruz para perdón de quién? De nuestros pecados. Ese es el propósito de la cena del Señor. Pero ellos se juntaban según para la cena del Señor, pero cuando lo hacían, fíjense, entre ellos había gente rica, había gente pobre y había otro grupo de personas que se les conocía como los libertinos. Estos tres grupos de personas había ahí en la iglesia de Corinto. Gente rica, gente pobre y los libertinos, los liberales. Y tenían diferentes maneras de pensar. Y los libertinos, ¿qué creen? Envolvieron a los otros. Miren lo que les dice el 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia ¿qué? Fíjense, no se esperaban. Y uno tiene hambre y otro ¿qué hace? Este texto nos deja ver estos tres grupos sociales. Los ricos que se adelantaban a tomar su propia cena, los pobres que tenían hambre y los libertinos que se embriagaban y daban a entender que no era malo emborracharse. Daban a entender que no era malo a lo mejor robar, mentir, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Así lo entendían ellos. Y el contexto cultural de la ciudad de Corinto, en esta ciudad también era, fíjense, era una costumbre habitual el reunirse para celebrar, pero comiendo. Para ellos era un hábito. Así como hoy en México, los domingos, ¿cuántos se reúnen con su familia para comer? Y pasan un rato celebrando que están bien, ¿sí o no? Para ellos también era una celebración importante, el reunirse para celebrar. Es decir que al realizar sus reuniones, fíjense, cada uno de ellos traía su propia comida y al juntarla la comida era ¿para quién?
para todos. Y esto es lo que hoy diríamos nosotros, pues vamos a hacer una reunión de trajes, ¿sí o no? Y yo traigo el hambre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando aquí nos reunimos también como iglesia, cuando Dios nos permite, hacemos una convivencia en un lugarcito que está por acá arriba, muy, muy padre, muy hermoso, al aire libre, y es el SEAT. Y la verdad es que pues todos de traje, ¿sí me explico? Y a veces es cuando tenemos un pastor invitado y convivimos, llevamos a cabo el servicio general y terminando el servicio general, nos vamos todos para allá arribita. Aquí como a 10 minutos está el SEAT, pero es un lugar muy bonito y nos lo pasamos muy agradable también. Ese tiempo de coinonía. Ahorita no se puede porque hasta que haya semáforo verde. Y necesitamos saber si también está la posibilidad de que nos den acceso ahí en el SEAT. Pero esperamos en el Señor pronto llevar a cabo esa reunión, ¿no? De traje. Yo ya les dije, yo traigo el hambre, hermanos, ¿eh? Si me invitan, yo voy. Entonces, era una costumbre de convivir, pero esta costumbre la adoptaron los cristianos de Corinto. Y entonces, ahora ellos, fíjense, a sus reuniones les llamaban fiestas ágape, o mejor dicho, fiestas de amor cristiano. Así les llamaban ellos, y la juntaban con la celebración de la Cena del Señor. Pero en este momento, que estamos ahorita viendo esta situación, los corintios ya habían perdido totalmente el significado de lo que era la Cena del Señor. O sea, se olvidaron del significado por sus diferencias que estaban viviendo entre ellos, de pelearse, de andar diciéndose y ofendiéndose. Ahora, es bien difícil tener una iglesia así. Yo no sé quién era el pastor de Corinto, no dice la Biblia, pero no quisiera estar en sus zapatos, con tantas problemáticas que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les dijo, al comer cada uno se adelanta a tomar su propia ¿qué? Esto quiere decir Pablo que se está refiriendo a los ricos que tenían diferencias con algún pobre. Y entonces los ricos que hacían, no, vamos a comer antes de que lleguen los pobres, ¿no? Y no compartían la comida. Y dejaban sin comer ¿a quién? A los pobres. Y dice Pablo ahí el versículo, y uno tiene hambre. Pues ¿quiénes son los que se quedaban con hambre? Los pobres. Pero también ellos pobres, pero orgullosos, ¿no? Y dicen, no, está bien, no necesitamos de tu comida. Fíjate cómo sale, ¿no? La carne. Así es. Y luego pues, nos faltaban nosotros, los que se embriagaban. Ya no había ni comida, pero sí había bebida. Y le entraban duro a la bebida, ¿no? Los libertinos se emborrachaban en la iglesia. Ah, no pasa nada, aquí el cristianismo está bien chévere, nada. Aquí me permiten hacer lo que yo quiera. ¿Será? ¿Será que Dios nos permite hacer lo que quiera? Está como el predicador que escuché hace tiempo, que llegaba el joven a la iglesia con el pastor. Oiga, pastor, ¿puedo ir a una disco cristiana? Y le dice el pastor, claro que puedes. ¿De verdad, pastor? Sí. Si quieres ir, ve. Y ahí pasan los 8 días. Oiga, pastor, y allá en la disco cristiana pues se encontró a la hermanita cristiana también, ¿no? Le hago así, ¿eh? Entonces, oiga, pastor, y aquí sí dan permiso de tener novia. ¿Puedo tener una novia, pastor? Claro que puedes. Y se va bien contento, ¿verdad? Y ahí anda, no, pues está bien chévere la iglesia, ¿no? Ahí me dejan hacer lo que yo quiero. Y un día llega con el pastor. Oiga, pastor, ¿y puedo a lo mejor echarme unas? Claro que puedes. Pero quiero decirte algo. Lo único que no puedes, le dice el pastor, pero lo único que ya no puedes hacer, si sigues así y sin arrepentirte, es entrar a la presencia del cielo con Dios cuando tú mueras. Así andaban los libertinos de Corinto, pensando que podían hacer. Sí, claro que puedes. Pablo dijo,
Todo me es permitido, pero no todo ¿qué? Me conviene. Que lo único que no vas a poder hacer es entrar a la presencia tuya el día que partas de esta tierra, porque no te quieres arrepentir de vivir una vida en pecado. Otros se embriagaban. La pregunta que deberíamos de hacernos esta mañana es: ¿por qué permitían a los libertinos ahí en la iglesia? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se estaba permitiendo que los libertinos estuvieran arrastrando a los otros hermanos? Yo les voy a decir por qué. Porque a los líderes de Corinto les faltaba poner disciplina en donde. Les quiero decirte que a veces en la familia se aplica lo mismo. Los responsables en poner disciplina en la familia, ¿quiénes son? Los padres. ¿Sabes que Dios, como varón, tu padre de familia, Dios te ha investido de autoridad para que conozcas los principios de orden de la palabra de Dios y enseñes a tu familia a vivir en orden y reflejes la autoridad de Dios? Porque no es nuestra autoridad. Nosotros solo tenemos que dar a reflejar la autoridad de quién. ¿Sabes cómo la damos a reflejar? Cuando andamos obedeciendo a quién. A su palabra. De esa manera Dios te da autoridad a ti, hombre, y a ti, mujer, con tu familia. Y tú eres el responsable de disciplinar a tus hijos. Y hay de ti si no lo haces, porque te van a venir las consecuencias. Los hijos van a ir creciendo y al rato van a caer en una vida de anarquía. Cada uno va a hacer lo que y se te van a rebelar. Y como Dios está viendo que no estás ejerciendo disciplina, ¿qué crees? Dios va a venir directamente sobre tu familia a tratar con ellos. Hace tiempo Dios nos permitió, años atrás, nos abrió puertas en un albergue católico, donde los niños, a ese albergue era para niños de los estados de la República Mexicana de muy bajos recursos. Venían de Veracruz, de Toluca, de la Sierra de Oaxaca, llegaban a venir. Pero eran niños enfermos, con enfermedades muy graves. Había niños con huesos de cristal. Cada que pasaba el tiempo se les estaban tronando los huesos, no podían ni caminar. Señoritas con ya de 5 operaciones a corazón abierto. Situaciones muy fuertes. Y ahí ese albergue los hospedaba, les daba de comer, les daba de... ¿Por qué? Porque venían a sus tratamientos al Hospital de México para el niño, por tratamientos de 1 mes, 2 meses, y ahí tenían que estar ellos. Y Dios nos abrió la puerta para llevar el Evangelio. Nosotros, junto con mis hermanos que Dios nos mandó a ese lugar, fuimos testigos de cómo familias, padres de familia que al escuchar la palabra de Dios, escuchaban la palabra y se arrepentían y le daban la respuesta a Dios de arrepentimiento y fe en el Señor. Y miren, inmediatamente sucedía el milagro. Dios disipaba la enfermedad ¿de quién? De los hijos. Yo platiqué con una señorita de 15 años, venía de Veracruz, ella, de Coatzacoalcos, Veracruz. Y el Señor me ponía carga. Yo, cuando íbamos y entre semana regresábamos, y yo entre semana orando por ella, yo sentí en mi corazón la necesidad de estar orando por ella, el Señor. Y luego la última vez que me dijo, es que me van a operar. Dice, oiga, me van a operar, ore por mí. Y claro que vamos a orar por ti. Y ese día fuimos, llevamos la palabra, y Dios sabe cuando una persona le da la respuesta a Dios de arrepentimiento en su corazón. Y la mamá le dio la respuesta a Dios de arrepentimiento. Y cuando volvimos a ir a los 8 días, nos dice ella, oiga, quiero decirle algo, pero bien contenta esta señorita, tenía 15 años, ya llevaba 5 operaciones a corazón abierto. Quiero decirle algo, le digo, sí, ya no me van a operar, algo pasó, ya no me van a operar, mi corazón ya está empezando a funcionar mejor. Y dice, y ya nada más una semana más o 15 días más y nos regresamos a mi casa. Pero porque el padre o la madre le dieron la respuesta aquí. Cuando los padres no aplican la disciplina de esforzarse por conocer al Señor y aplicar la disciplina, el orden de Dios en su casa, llega un momento en que Dios viene con juicio sobre de los hijos.
Ahí está la iglesia de Apocalipsis, la iglesia, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira: conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y le dice claramente que va a hacerse a un lado, va a ser a un lado al pastor, porque el pastor no ha ejercido disciplina y viene sobre los congregantes. Es algo bien tremendo esto, ¿no? Muy fuerte. Cuando unas autoridades no ejercen disciplina, ¿qué creen? La iglesia o la familia se vuelve libertina, se vuelve mundana, hay fornicación, hay adulterio, hay calumnias, hay pecados de la carne. Y es notorio todo esto. Y cada uno vive como bien que dijéramos, ahora sí que nosotros los mexicanos, no, pues ese vive como le da su regalada. Así dicen, y sí es cierto. Cada uno vive como quiere. Esto de no aplicar la disciplina conduce a la anarquía, hermanos, y se refiere a la falta de gobierno. Cada uno hace lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces. Los encargados de ejercer disciplina en una familia, ¿quiénes son, hermanos? Díganme ustedes. Los padres. Los encargados de ejercer disciplina en una iglesia, ¿quiénes son? Háganle así, tú, pastor. No la hagan hasta, no la agarren conmigo. Sí, nosotros. ¿Saben que estos temas de la disciplina en muchas iglesias no se enseñan? ¿Por qué? Porque la disciplina del Señor es muy fuerte. Y muchos les da miedo. Y mejor a veces muchos pastores, no prediques eso, no, porque se van los congregantes. No, predícalo para que les dé miedo y dejen de pecar. Para que se vuelvan bien aquí al Señor. Porque si no van a seguir queriendo vivir como los libertinos, puedo hacer esto, puedo hacer eso. Sí, lo único que no vas a poder es entrar al reino de los cielos. Y de nada sirvió que estuvieras haciendo todo lo que tenías que hacer. Por eso en la iglesia no podemos, como líderes, dejar de ejercer la disciplina. Porque si lo dejamos de hacer, va a ser un libertinaje aquí. Yo quiero comentarles que hay muchas iglesias por aquí cerca, de verdad, por aquí cerca, donde se les permite hacer lo que quieran. A mí me consta, de verdad, hermanos. Ahora, yo me imagino que los pastores han de ser familiares de los corintios, ¿verdad? Si ellos permitían que la iglesia de Corinto hiciera lo que por eso Pablo tuvo que hablarles firmemente. Miren el versículo 22, ahí viene lo mejor. Primera de Corintios 11, 22. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No los alabo. Pablo confronta, hermanos, a los ricos y les dice que mejor se queden a comer en su casa y beban ahí en su casa, como dando a entender que ni siquiera deberían de asistir a las fiestas de amor si carecen de amor y de consideración por los pobres. Eso era lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto. No, mejor quédense en su casa. ¿Para qué vienen si no tienen amor? Si van a venir a menospreciar a los pobres, pues mejor no vengan. Y le dice Pablo, reprende fuertemente a los ricos por menospreciar a los pobres, que también son la iglesia ¿de quién? De Cristo. Tanto pobres como quién. Cuando hemos creído en Cristo Jesús, ¿somos hermanos, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dios no está viendo que tu posición social. Y les dice, los alabaré en esto, como diciéndoles, ¿los voy a felicitar por esto? Pues claro que no, hermanos. Es entendible, ¿verdad? Que no merecían ser felicitados, merecían ser exhortados para que aprendieran a hacer las cosas decentemente y con orden. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios no menosprecia a nadie. Y si la Biblia nos enseña eso, quiero decirles algo, que aquí en esta casa de oración no menospreciamos a nadie. A nadie, hermanos. Todos venimos con problemas en algún área de nuestra vida y es entendible. Y cada uno de nosotros tenemos que darle una respuesta aquí.
Dios, hermanos. Y las puertas de la iglesia de casa de oración están abiertas para todos aquellos que quieren conocer verdaderamente a Dios. No tenemos por qué menospreciar a Dios. Si no, imagínense, si yo tuviera esa actitud, entonces me estoy olvidando de dónde me sacó quién. Porque de lo vil y lo menospreciado se agradó el Señor para sacarme de ahí. Cuando yo no valía ni un peso tirado en la calle, no tenía un peso vale, ¿no? O sea, no me olvido de dónde me ha sacado el Señor. Tengo una vida muy fea. Y tenemos que amarnos, no tenemos que menospreciarnos. Versículo 23. Porque yo recibí, dice, ahora Pablo, fíjense lo que les dice. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿tomó qué? Miren, cuando Pablo dice que recibió del Señor, esto quiere decir que Pablo era un hombre que enseñaba la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y por eso les va a enseñar a los corintios aquí y a nosotros también el significado y la manera correcta de celebrar la cena de quién. Nos lo va a enseñar aquí. Y dice ahí que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto se conoce como la última cena del Señor, que era la Pascua, ¿sí o no? Y dice ahí el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Hacer esto en memoria de quién? Bueno, quiero decirles que la cena del Señor, amados hermanos, es una celebración de fe cristiana. Por eso cuando Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esto se refiere a algo simbólico, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es una imagen, ¿sí?, del cuerpo que es roto de Cristo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, comer el pan es recordarlo a Él en su muerte expiatoria por nosotros los pecadores. Y dice, hacer esto en memoria de ¿quién? Por eso el tema se llama así. Esto tiene que ver mucho con la celebración de la fiesta de la Pascua en el pueblo judío. Miren, ellos cada año siguen ofreciendo hasta el día de hoy un corderito inocente en sacrificio. ¿Para qué? Para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Los que ya hemos leído esa historia, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Tuvieron que hacer un sacrificio, ¿sí o no? Pero el propósito de ese sacrificio era que cada año lo volvieran a hacer para recordar, para que no se olvidaran de dónde Dios los había que. ¿Ya vieron también cuál es el propósito de la cena del Señor? Para que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Hoy en día Jesús para nosotros, hermanos, es nuestro Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿quién? Del mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿A cuántos Dios les ha perdonado sus pecados? Así es. Y es nuestro Cordero Pascual. Y cuando tomamos el pan y el vino, se refiere a que estamos recordando que nos ha libertado de la esclavitud del pecado, hermanos, y que ahora tenemos comunión ¿con quién? Ahora podemos entrar a la presencia del Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y platicar con el Señor y dejar que Él nos hable a nuestra vida. Antes no se podía hacer eso. Entonces, al reunirnos para la toma de la Santa Cena, hermanos, debemos recordar que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, hermanos. Y creemos que el Señor Jesús puede lavar los pecados de otros para que sean nuestros hermanos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿No le dan un aplauso al Señor? Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pero hay algo muy importante. Los corintios ya habían perdido este significado y estaban haciendo de la cena del Señor un desorden. Y estaban participando ellos sin amar a los miembros de la iglesia. Porque los ricos menospreciaban ¿a quién?
Y luego los libertinos no les importaba si eran ricos o pobres, los jalaban a darle vuelo a la hilacha, como por ahí dicen en México. ¿Y eso deshonraba a quién? A Dios mismo. Por eso les dice en el 25, miren, asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieran, ¿en memoria de quién? Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento se le conoce también como el Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto, hermanos, estaba sellado con la sangre, el sacrificio y el derramamiento de la sangre de animalitos. Pero cuando Jesús dice, el nuevo pacto en mi sangre, esto quiere decir, fíjense bien, que la sangre de Cristo ahora borra mis pecados. En el Antiguo Testamento, solamente una vez al año entraba el sacerdote. ¿Para qué? Para ofrecer el sacrificio del animalito para perdón de pecados, tanto del sacerdote como de todo quien, como de todo el pueblo. Pero solamente una vez al año lo hacía. Imagínate cómo andaba de cargado el pueblo. Es algo bien. Hoy no, hoy nosotros tenemos el nuevo pacto, que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y que el derramamiento de su sangre bendita y preciosa nos limpia de todos nuestros pecados. De todos, hermanos, no hay ningún pecado que Dios no te pueda limpiar o que no te pueda perdonar. ¿Sabes cuál es lo único que Dios no te puede limpiar y perdonar? El pecado que no te puede limpiar y perdonar es el pecado del cual tú no te arrepientas. Si tú no te arrepientes de tus pecados, ¿cómo te va a perdonar Dios? ¿Cómo te va a limpiar nuestro Señor Jesucristo? Por eso diario tenemos que estar a cuentas ¿con quién? Con Dios. Pero alguno dirá, oiga pastor, sí, ya me arrepentí de mis pecados, ya llevo 10 años de cristiano, pero todavía me acuerdo de algunos que hice en mi pasado, pastor. Bueno, quiero decirte que tus pecados nunca se van a borrar, ahí van a estar, en el chip, guardados, ahí en tu mente. Y a veces te llegan así como que ay, chúbole, ¿no? Ya me acordé de esto que estaba haciendo el otro día y ya tiene rato, pero ya me arrepentí, ya me perdonó el Señor. Bueno, si te llegan, es para que recuerdes de dónde te sacó quién. Que no se te olvide. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Y también fíjate, para que cuando veas en otro hermano o hermana también sus pecados, actúes con misericordia. Que si ves que es sorprendido en algún pecado, ayúdalo a ser restaurado con una actitud de misericordia, de mansedumbre. No olvidando que también a ti Dios te ha sacado de muchos pecados. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Versículo 26 dice, así pues, fíjense, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciarán ¿hasta qué? Aquí se nos enseña que cada cuándo se debe de celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Que no nos dice eso, no nos dice cada cuándo, no se nos enseña eso, nada más nos dice todas las veces que comieran, ¿sí? Miren, hay iglesias donde cada fin de mes celebran la cena del Señor, o cada 15 días. Pero yo quiero decirles que celebrar la cena del Señor es un acto donde tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para llevar a cabo este acto de la cena del Señor. Y es para anunciar que Cristo murió por quién, por nosotros. Para eso se lleva a cabo. Pero el tiempo, ¿quién lo pone? Dios. Y es también importante saber que se debe hacer esta celebración bajo la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo hagamos dignamente, dándonos oportunidad el Señor
de estar a cuentas con quién. Y que por medio del arrepentimiento de mis pecados y de confiar en Jesús como mi Señor y Salvador, yo sepa que estoy a cuentas con el Señor y pueda participar de la cena del Señor. Pero por el contrario, miren lo que Pablo les dice en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de ¿quién? Miren, aquí la palabra clave es indignamente. Esto se refiere a comer el pan y beber el vino teniendo pecados en nuestro corazón, de los cuales no te has querido arrepentir. Como por ejemplo, estar en pleito con tu esposa, los que son matrimonio. O a veces entre la iglesia, estar entre enojados y sin pedirse perdón, y así querer tomar el pan y tomar el vino y comer el pan. O estar cometiendo adulterio y no te has querido arrepentir. O fornicación, o practicar ver pornografía y no te has querido arrepentir. O estar resentido con otros, o estar robando, o estar mintiendo y no te has querido arrepentir. Dice ahí la Escritura, será culpado del cuerpo y de la sangre de ¿quién? Esto significa que será contado con los que mataron a Jesús. Porque dice que cree, pero sus hechos niegan lo contrario. A eso se refiere, hermanos. Versículo 28, miren. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a quién y coma así del pan y beba de la. Ahora, probarse, aquí es la palabra clave. Probarse, fíjense, significa examínate a ti mismo. ¿Cuál es tu condición espiritual en estos momentos? Examínate. ¿Cómo está tu condición espiritual? Si estás en adulterio con tu esposo o con tu esposa y no lo sabe. Si estás cuidándote de que otros no te vean que estás robando en el trabajo, que estás mintiendo a tu familia, o hacia con tu prójimo tienes amargura, resentimiento u odio en tu corazón y no toleras a los demás. Si sigues codiciando cosas o a personas también, si sigues manifestando tu orgullo, tu soberbia y tu autosuficiencia, esto es tener pecado en el corazón. La cena del Señor, amados hermanos, se celebra para que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero quiero decirles que Satanás ha logrado meter en la mente de algunos o de muchos el engaño. Y algunos cristianos piensan, no, yo no voy a tomar la cena del Señor porque ando bien mal, porque anoche golpeé a mi esposa, o porque anoche hice esto y nadie me vio, vi lo que no debía de haber visto, o la semana pasada estuve coqueteando con otra mujer, no la voy a tomar. Escúchenme bien, hermanos. Ese pensamiento no viene de Dios. Porque miren, el tomar la cena del Señor es recordar lo que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Y es la oportunidad que Dios te está dando esta mañana para que te arrepientas y dejes tu pecado. Dios te está dando una oportunidad. A todos nos la está dando. Yo quiero decirte que no debes de desaprovechar esta oportunidad. ¿Cuántos tienen seguro el día de mañana que van a vivir?
Hermano, ¿usted está seguro que mañana va a amanecer? Solo hoy tenemos y eso Dios sabe, ¿verdad? Ahorita estamos aquí, mañana o al rato Dios dirá. Pero es una oportunidad que Dios nos está dando de dejar el pecado y de volvernos al Señor verdaderamente arrepentidos, para poder tomar la cena del Señor en memoria de Él y pedirle que te ayude a cambiar y a vivir en Señor. No se dejen engañar por el diablo. Si hay alguien aquí, fíjense, en esta tarde, que no es cristiano y que en verdad no ha entregado su vida a Cristo, lo más recomendable es que mejor no la tome. ¿Sí me explico? Y que mejor acepte a Cristo esta tarde en su corazón, que entregue su vida al Señor, que le pida perdón al Señor por todos sus pecados y que le pida al Señor que venga a habitar en su corazón. Yo quiero decirte que tú vas a darte cuenta. Si tú que verdaderamente no has nacido, no eres cristiano, tú te vas a dar cuenta de la obra que Dios va a hacer en tu corazón. Si tú te arrepientes hoy, esta tarde, y le pides al Señor que te cambie, que te perdone con todo tu corazón, y le dices: Señor, perdóname, ayúdame, ya no quiero vivir practicando el pecado. Dios te va a perdonar. Cristo Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? A eso vino el Señor, a morir por ti en la cruz del Padre, y está dispuesto a perdonarte esta tarde. Si tú le entregas tu corazón, si tú de hoy en adelante le entregas tu vida, Él te quiere salvar. Ahora, por el otro lado, los que ya son cristianos, si tú ya te examinaste y te das cuenta que estás a cuentas con Dios, puedes participar de la cena del Señor. Y tú dices: por ahí todavía como que traigo un problemita con tal persona y Señor, perdóname, ¿no? Pero ya entendí que me estás mandando a ordenar esa parte. Dios está viendo tu corazón, ¿sí o no? Que en tu corazón hay esa honestidad de querer arreglar el problema con aquella persona, y a lo mejor saliendo de aquí, pues le echas un telefonazo. Si vive lejos: oye, ¿sabes qué? Mira, quiero hablar contigo. El otro día yo me exasperé, te ofendí, te dije malas palabras, perdóname, me arrepiento, ¿no? Okay. Dios está viendo esa intención de tu corazón, quiero decirte, y está viendo que tú te estás arrepintiendo. Puedes tomar la cena del Señor. Puedes, porque estás anunciando que Cristo murió por tus pecados. Por eso les digo, no se dejen engañar por el día, porque hay unos: no, es que la semana pasada, en la semana hice. No, si ya le pediste perdón a Dios, ya. ¿Sabes que Él no se acuerda más de tus pecados? Él sí se olvida de nuestros pecados. Dice que los borra y los echa al fondo ¿de dónde? De la mar. Pero también quiero decirles que si hay alguien que decide seguir viviendo así y participar de la cena del Señor, considere lo que dice el siguiente versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe ¿para qué? La clave aquí en este versículo es sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, sin considerar cómo está tu relación con quién. ¿Quién es el cuerpo del Señor? ¿La qué? O sea, que si tú participas de la cena del Señor sin considerar cómo está tu relación con los demás, juicio, dice ahí, comes y bebes ¿para qué? Para sí. Ahora, fíjense,
Esto es bien importante porque miren el versículo 30 lo que dice. Las consecuencias de hacer esto sin considerar bien. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos ¿qué? Aquí hay 3 tipos de consecuencias: por comer indignamente o por participar indignamente de la cena del Señor. Es decir, por comer indignamente la cena del Señor con pecados en el corazón. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Están los enfermos, los debilitados y los que ¿qué? Ahora, puede ser que sea la situación de algunos de que la última vez que tomaron la cena del Señor tenían pecado en su corazón y la tomaron de manera indigna, sin discernir, y por eso algunos siguen enfermos. Puede ser, ¿sí me explicó? Yo quiero decirle que la última vez que tomamos la cena del Señor fue hace ya 2 años. Aquí. Y dice Pablo, ¿y otros están qué? Debilitados. Esto, miren, esto se refiere a que cuando aquellas personas toman la cena del Señor indignamente, permanecen débiles en la fe. Todo les afecta. No están conformes con nada, no son obedientes a las autoridades, lo critican todo. ¿Por qué el pastor hace esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? ¿Y por qué toman esas decisiones? Todo lo critican y les parece mal. Son débiles en la fe. ¿Y esto es por qué? Porque nunca han aprendido a solucionar sus problemas que tienen ¿con quién? Con los demás. Siguen inmaduros, siguen débiles. Tienen pleitos, tienen celos, tienen amargura con los demás. Pero está, fíjense, está el otro tercer grupo de las consecuencias que vienen. Muchos duermen. Ahora, esto significa, hermanos, que se morían. Por eso debemos de darle gracias a Dios que miren, no celebramos la cena del Señor a la ligera. Porque si no, si así con la situación del COVID, ¿sí o no? Dios sabe en qué momento nos manda como iglesia a celebrar la cena de qué? Del Señor. Yo quiero estar convencido de que ustedes esta mañana o esta tarde están entendiendo lo que es ser un cristiano, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Lo que conlleva ser un cristiano. Por eso no hacemos la cena del Señor a la ligera. Y finalmente, miren el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos ¿qué? ¿Qué significa esto? Esto significa examinarnos a nosotros mismos, fíjense bien, para confesar nuestros. Eso es lo que nos está pidiendo Dios esta mañana. Confesar nuestros pecados. ¿A quién se los vamos a confesar primeramente? Al Señor. Y no seremos juzgados de la manera en que acaba de mencionarlo el versículo pasado. O sea que no seremos juzgados de que algunos van a andar enfermos, otros van a andar debilitados y otros van a andar hasta ya dormidos. Si nos examinamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando, hermanos. ¿Para qué? Para que no seamos condenados junto con el mundo. Para eso hace el Señor. Yo quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a, antes de tomar la cena del Señor, vamos a tomar un tiempo para examinarnos. Es bueno examinarnos
que tú platiques con Dios ahí en tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Sé sincero con Él. Quiero decirte que el Hijo del Hombre no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Esta es una oportunidad que Dios nos da antes de participar de la Semana del Señor. Ahora, se los comento. Si alguien aquí dice, yo no soy cristiano, está bien. Puedes ahorita platicar con el Señor y decirle, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo pecado. Y crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Hazme tu hijo, Señor. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Puedes platicar con Él, porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos. Tú vas a saber que Él va a hacer la obra en tu corazón, créele. Él va a hacer algo en tu corazón si tú hoy te entregas a Él. Tomamos un momento de reflexión. Yo voy a hacer una oración, pero ahí donde tú estás, medita con el Señor. Señor, queremos darte las gracias, Señor. Por este tiempo, Señor, que examinarnos, de venir a tu presencia y de decirte como David te decía, examíname, oh Señor, prueba y conoce mis pensamientos, Padre, y ve si hay en mí camino de perversidad y límpiame de todo pecado. Yo me arrepiento de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Guíame por el camino de la verdad, Señor, de hoy en adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, Padre. Sé propicio a mí, Señor Jesús. Sé tú mi amo y mi Señor, Padre. Sé tú mi Salvador, mi Señor Jesucristo. Que tú seas mi amado, Señor. Mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Entra en mi vida, en mi corazón, Señor. Y cámbiame. Hazme un hombre, una mujer nuevo, nueva. Para aprender a vivir en santidad. Creo que tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor Jesús, me limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Si
si alguien va a participar de la cena del Señor, quienes lo vayan a hacer, pueden pasar al frente a tomar un pedazo de pan y un vasito de vino, de uva. Quienes lo vayan a hacer, adelante, pueden pasar. ¿Alguien más falta? Ya todos están. Los que vayan a participar de la cena del Señor. Por eso es que Pablo daba la instrucción de la cena del Señor, para que conozcamos bien, pues, cuál es el propósito de celebrar la cena. El propósito es recordar la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, y que nunca nos olvidemos de donde Él nos ha sacado. Y el Señor quiere que también anunciemos a través de esto su nombre, se lo dice ahí. Dice ahí en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de quién. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿en memoria de quién? De mí. Participemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Demos gracias al Señor. Señor, muchas gracias.
Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu compasión y bondad, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, perdonándonos, amándonos, Señor Jesús. Queremos honrarte y glorificarte cada día de vida que tú nos prestes, obedeciendo tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Tomen su lugar. Así vamos a terminar este servicio. Vamos a terminar, vamos a leer un texto bíblico en primera carta a los Corintios, capítulo 16, le vamos a dar lectura versículo 2. Si alguien requiere algún sobre, puede levantar su mano. La hermana Ana se lo entregará. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Vamos a dar lectura.